Adolescencia Virtual, siglo XXI, capítulo 1, dedicado a Manassés y Manuel, Miriam Noemí y Ayel Mijail. Nuestra vida solo es un pequeño tramo o pedacito de tiempo en la eternidad. Nos guste o no, tiene un principio y un final. La vida, que por ratos a nosotros nos parece eterna, ante los ojos de Dios es menos que un suspiro, y de un solo vistazo la mira de principio a fin, en su totalidad. Como seres humanos, Dios nos ha configurado o diseñado de manera diferente que al resto de la creación. Por un lado, podemos ver a nuestras mascotas llegar a ser impresionantes, a moverse con tanta libertad, a ser independientes. Y todo esto lo logran con pocos cuidados que nosotros les demos, y algunas veces hasta sin los cuidados que nosotros deberíamos de brindarles. Por otro lado, vemos a los seres humanos cómo nos cuesta alcanzar cierta independencia. Todo es un proceso lento. Tenemos que esperar que nuestro cuerpo se vaya desarrollando cuando somos unos recién nacidos, que vaya agarrando fuerza para empezar a movernos, para empezar a sentarnos, para empezar a gatear, para empezar a caminar, etc. Y aun cuando ya tenemos cierta independencia, podemos darnos cuenta que si queremos destacar en algunas cosas, tenemos que tener mucha disciplina, practicar mucho, dedicarle mucho tiempo al aprendizaje y al dominio de lo que queremos realizar. Cada etapa de nuestra vida nos prepara para alcanzar las metas que nos proponemos en nuestra vida. Todos tenemos metas, desde pequeños. Cuando comenzamos, podemos ver que una de nuestras metas es incluso aprender a sentarnos, aprender a pararnos, aprender a dar pasitos sin caernos, aprender a caminar, aprender a comer. Esas son nuestras primeras metas. Pero esas pequeñas metas tienen como objetivo metas más grandes. Los recién nacidos, los niños quieren ser igual que los adultos. Quieren aprender a moverse, a caminar, a saltar, a hacer todo. Entonces, esa es su meta a largo plazo, llegar a ser como los adultos. Pero antes de poder moverse, de poder ser independientes como los adultos, el niño tiene que ir superando metas pequeñas o metas intermedias. Sentarse, gatear, pararse, dar pasitos sin caerse, sin tener que agarrarse de algo. Son las primeras metas. Aprender a comer, aprender a beber. Entonces, cada una de las etapas de nuestra vida nos va preparando para algo más grande. Y toda la vida, o toda nuestra vida, nos va preparando para una meta suprema. Para la gran meta, que es llegar a estar en la presencia de Dios eternamente. Y eso va a depender de las decisiones que nosotros tomemos en el transcurso de nuestra vida. La vida del ser humano tiene etapas muy marcadas e importantes. La etapa prenatal, que es cuando estamos en el vientre de nuestra madre, muy importante, de mucho aprendizaje. Luego viene otra etapa que es como los cimientos de nuestra vida, que es la infancia,
y es la etapa de los primeros 5 o 6 años. Después viene la niñez, que es cuando ya entramos a la escuela, ya es más o menos comprende de 6 a 12 años. Y luego viene una etapa muy, muy importante, importantísima, la adolescencia, que es de los 12 a los 20 años. Después de la adolescencia ya viene la juventud, pues viene de cierta manera la calma, la tranquilidad, mayor responsabilidad sí, pero menos turbulenta, que es la juventud de los 20 a los 25 años más o menos. Luego la adultez, que es de los 25 hasta los 60 años, que es prácticamente toda nuestra vida de adultos. Y por último llegamos a la ancianidad, que es de los 60 años en adelante, hasta que Dios nos llama a su presencia. La adolescencia, les decía que es una etapa muy, muy importante, pero al mismo tiempo turbulenta, un tanto difícil. Los que vamos a la iglesia, los que somos cristianos, creyentes, leemos la palabra de Dios, sabemos que los grandes personajes, los grandes líderes del pueblo de Dios pasaron por el desierto como parte de su formación, de su preparación. Así vemos pues a Moisés, Juan el Bautista, que le tocó hacer su ministerio en el desierto. Jesucristo fue enviado al desierto para prepararlo de manera pues suficiente, prepararlo de la mejor manera para lo que se le venía. Entonces la adolescencia es prácticamente el desierto de nuestra vida. Es ese momento en el que no sabemos si estamos solos, si estamos acompañados. Se nos dificulta saber quiénes son verdaderamente el apoyo positivo, quién es el apoyo negativo. En el desierto es como que si estuviésemos a merced del enemigo, a merced del diablo, a merced de Satanás. Y pareciera que hasta Dios nos ha olvidado. ¿Recuerdan a ustedes a Jesucristo? El diablo lo tentó muchas veces. Le ofrecía comida, le ofrecía poder, le ofrecía riqueza, le ofrecía todo lo que un ser humano puede necesitar y ambicionar. Todo. Pero la presencia de Dios también estaba allí. Y Jesucristo se mantuvo firme, dispuesto a hacer la voluntad de Dios. En la adolescencia, los jóvenes pasan prácticamente por lo mismo. Ellos sienten que sus padres no los comprenden, que la familia no los comprende, que nadie los comprende. Se sienten solos, se sienten abandonados. Es un desierto. Y las voces que escuchan con más fuerza son las voces que los conducen a lo negativo. Las voces que les ofrecen drogas, que les ofrecen sexo, que les ofrecen libertinaje. Esas son las voces más fuertes. Entonces es aquí donde el joven tiene que tomar una decisión. ¿A quién le hago caso? ¿Me voy con el que me está ofreciendo las salidas? ¿Con el que me comprende? ¿Con el que sabe que estoy hambriento, que estoy sediento, que me siento solo, que me siento feo, que me siento abandonado, menospreciado, humillado, despreciado, y que me está diciendo que él sí me valora, que para él sí valgo? Ojo, que muchas veces ese que te está hablando bonito no es Dios, sino el enemigo que quiere destruir tu vida. Es necesario que los padres desde el vientre vayan preparando a sus hijos para el gran desierto de la vida, para que cuando el adolescente llegue a esta etapa tan difícil, recuerde, como el hijo pródigo, recuerde que en casa, que en su hogar hay padres, hay hermanos, hay familiares que lo valoran, que lo aprecian, que lo aman. Y que por muy tentadora
por muy seductoras que sean las propuestas que el mundo le hace, no valen más que lo que ya tiene en la casa. Es urgente rescatar a los padres. Es urgente que los padres vuelvan a tomar su papel como orientadores, como cabezas del hogar, para proteger a los jóvenes de la maldad que los rodea, que los acecha. Jóvenes, en sus manos está salir con vida del desierto llamado adolescencia, con la fe puesta en Dios, con la confianza de que su papá y su mamá, aun cuando tenga tantos defectos como ustedes le ven, aun cuando cometa tantos errores, su papá y sobre todo su madre los ama con todo el corazón y quiere lo mejor para ustedes. No escuchen las voces seductoras del enemigo que quiere destruir su vida. Las drogas, el sexo, el libertinaje, puede que les traigan placeres, les resulten divertidos, les resulten agradables, pero son caminos de muerte. Imagínense ustedes cuántas amiguitas de ustedes, e incluso algunas de ustedes, a sus 14, 15 años ya son madres o están embarazadas. ¿Qué va a pasar dentro de 14 años? Usted va a tener a una hija que va a parecer su hermana, va a tener a otra adolescente y usted todavía tratando de enderezar su vida. Cada etapa nos prepara para algo más grande. La adolescencia es el momento para que usted se conozca a sí mismo, se defina a sí mismo, se prepare en el estudio, se prepare en el trabajo, se prepare para su vida de juventud, de los 20 a los 25 años, su vida universitaria, para sus primeros trabajos. No destruya su vida en la adolescencia, no la complique. La adolescencia solo es una etapa, nada más. La adolescencia no es toda la vida, no, solo es una etapa. Más temprano que tarde, la adolescencia va a pasar. Pero las decisiones que usted tome en la adolescencia le van a servir el resto de su vida. Si usted decide en la adolescencia dedicarse al deporte, dedicarse al estudio, dedicarse a cultivarse a usted mismo, le aseguro que los frutos que usted va a cosechar el resto de su vida van a ser frutos agradables, frutos que lo van a llevar a la felicidad, a la dicha, al gozo, al placer constante el resto de su vida. Pero si por otro lado usted escucha las voces seductoras del enemigo y dedica su adolescencia a las drogas, a los vicios, a lo malo, a lo negativo, al sexo, al libertinaje, los frutos que va a cosechar van a ser frutos amargos, van a ser frutos que le pueden destruir completamente el resto de su vida o se la pueden amargar para siempre. Y no solamente la suya, sino el de las personas que la rodean. Y también aquellas personas que vienen fruto de sus malas decisiones. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. No se le olvide, la adolescencia es solo una etapa. No destruya en ella el resto de su vida.
La adolescencia es solo una etapa. No destruyas en ella el resto de tu vida.